Clara Ramírez tenía 42 años y vivía en San José, Costa Rica. Durante 3 años trabajó en Villalobos Soluciones, la empresa fundada por su suegro, don Ernesto Villalobos, un empresario muy respetado en el sector logístico. Desde su ingreso, Clara se dedicó por completo. Renunció a vacaciones, pospuso planes familiares y sacrificó su salud emocional para cumplir metas, fidelizar clientes y optimizar procesos obsoletos. Aunque su cargo oficial era de gerente de operaciones, en la práctica era el corazón de la empresa. Cada detalle pasaba por sus manos, cada cliente confiaba en su criterio. Lo más difícil era que no se trataba solo de trabajo. Clara era esposa de Gabriel, hijo único de Ernesto, y aunque su matrimonio era estable, la relación con su suegro siempre había sido tensa. Don Ernesto era de la vieja escuela, no creía en mujeres liderando, y mucho menos si formaban parte de la familia. Clara, sin embargo, confiaba en que con resultados podía ganarse su lugar. Y lo demostró. La empresa creció, los ingresos se triplicaron y muchos clientes grandes llegaron gracias a su gestión. Ella pensaba que, eventualmente, su esfuerzo sería reconocido. Al cerrar su 3er año en la empresa, don Ernesto la llamó a su oficina. Con tono solemne, le dijo: «Clara, el próximo trimestre serás ascendida a directora regional. Te lo mereces más que nadie». Ella salió de esa reunión con los ojos llenos de lágrimas, pero de alegría. Era la validación por la que había esperado tanto tiempo. No le contó a nadie, ni siquiera a Gabriel. Prefirió mantener el secreto hasta que se hiciera el anuncio oficial. Mientras tanto, siguió trabajando con la misma dedicación de siempre. El día del anuncio llegó. Fue en un almuerzo empresarial en el salón principal del Hotel Presidente. Todos los líderes de área, directores y socios estaban presentes. Ernesto se puso de pie, alzó su copa y dijo: «Es un honor anunciar a la nueva directora regional de Villalobos Soluciones, mi sobrina, Camila Villalobos». Clara se quedó helada. Su tenedor cayó al plato, la sangre le bajó al estómago. Camila, la misma que llevaba apenas 8 semanas en la empresa, la recién graduada que aún preguntaba cómo se enviaban los informes. Camila se levantó sonriente, con un traje de diseñador, el cabello perfectamente planchado y un discurso ensayado que terminaba con un «Gracias, tío, por confiar en mi potencial». Los aplausos llenaron la sala. Clara, en shock, forzó una sonrisa falsa y aplaudió lentamente. Por dentro sentía que el mundo se le desmoronaba. Ernesto la miró desde el otro lado del salón por apenas unos segundos, sin expresión alguna. Luego volvió a brindar. Clara tragó saliva, pero no dijo una palabra. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te has sentido alguna vez invisible, ignorado, traicionado? Cuéntalo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. También cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es allá. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia silenciosa y humillación contenida. 2 días después del anuncio, Ernesto llamó a Clara a su oficina y, como si nada hubiera pasado, le dijo: «Quiero que seas la mentora de Camila por los próximos 3 meses. Necesita a alguien con experiencia y tú eres la persona ideal». Clara apretó los dientes, sonrió y dijo: «Claro, don Ernesto». Luego volvió a su oficina, cerró la puerta y lloró en silencio durante 1 hora. Camila comenzó a ir todos los días a su oficina. Preguntaba todo, interrumpía. No sabía cómo gestionar clientes clave ni cómo coordinar al equipo. Clara la instruía con profesionalismo, pero cada vez que compartía su conocimiento, sentía que se traicionaba a sí misma. Todo lo que había construido lo estaba cediendo a alguien que no lo merecía. Y lo peor, Ernesto pasaba por su oficina y ni siquiera la miraba. Para él, Clara ya no existía. Las pequeñas humillaciones se fueron acumulando. Camila, en 1900 reuniones, la corregía con frases como «así me enseñaron en la universidad» o «quizás ese método ya está un poco anticuado». Algunos compañeros la miraban con incomodidad, pero nadie decía nada. Clara aguantaba, sonreía, volvía a casa con un nudo en el pecho. Por las noches lloraba en silencio para no despertar a Gabriel, hasta que un día
mientras observaba su placa de gerente de operaciones en la puerta, decidió que no podía seguir así. Esa noche, Clara redactó su carta de renuncia. Fue breve, respetuosa, pero con una frase que marcaba el cierre de un ciclo. Mi dignidad no está en venta. La imprimió en papel grueso, la firmó con su mejor pluma y la guardó en un sobre blanco. A la mañana siguiente, llegó puntual como siempre, la colocó en el escritorio de Ernesto y se sentó en su oficina como si fuera un día más. Por dentro, ya estaba en paz. A las 10 de la mañana, Ernesto entró en su oficina con la carta en la mano. Tenía el ceño fruncido y las mejillas encendidas. Cerró la puerta sin decir palabra y la miró con incredulidad. ¿Qué es esto, Clara? Ella lo miró con calma. Mi renuncia. Él bufó como si no pudiera creerlo. Esto es por lo de Camila, ¿verdad? Estás exagerando. No tienes por qué hacer una escena. Clara sonrió con los labios apretados. No estoy haciendo ninguna escena. Simplemente decidí que merezco estar en un lugar donde me valoren. Ernesto intentó convencerla. Le ofreció un aumento, un cargo alternativo, incluso la posibilidad de ser asesora de Camila. Clara escuchó todo sin interrumpir, como quien ya no tiene nada que perder. Don Ernesto, con todo respeto, usted me mintió. Me prometió esa dirección y luego me pidió que entrenara a quien me quitó el lugar. Eso no es liderazgo, es manipulación. Él se quedó en silencio por primera vez. Clara se levantó, le tendió la mano y dijo, gracias por la oportunidad. Aquí termina mi ciclo. Salió de la oficina con la cabeza en alto. Esa misma semana, Clara fue contactada por una empresa rival, Nexa Logística, una firma joven pero en rápido crecimiento. Uno de los clientes que había trabajado con ella en Villalobos Soluciones la recomendó directamente. En la entrevista fue recibida como una profesional valiosa. Queremos que lidere nuestro departamento de operaciones. Necesitamos su experiencia y su forma de trabajar. El salario era un 30% más alto. El respeto era evidente. Clara aceptó sin pensarlo 2 veces. En apenas 2 meses, Clara transformó los procesos internos de Nexa Logística. Los clientes estaban encantados. Su nuevo jefe la trataba como una igual. Y lo más sorprendente, varios de los antiguos clientes de Villalobos empezaron a buscarla. No era ella quien los llamaba, eran ellos quienes la buscaban. Nos dijeron que ya no estabas allá, pero nosotros queremos trabajar contigo. Y así, poco a poco, el castillo de naipes que Ernesto había construido empezó a tambalearse. Camila, sin experiencia, no logró mantener a los clientes grandes. Las respuestas demoraban, los pedidos se atrasaban. Algunos ejecutivos se quejaron directamente con Ernesto, pero él se negaba a reconocer que había cometido un error. Camila está en formación, decía, pero los clientes no esperaban. Uno tras otro se fueron yendo. La empresa comenzó a perder contratos importantes. El ambiente dentro de Villalobos Soluciones se volvió tenso y desorganizado. Después de 6 meses, Clara recibió una invitación inesperada. Una tarjeta elegante con letras doradas la convocaba al evento anual de premiación de Villalobos Soluciones. Don Ernesto Villalobos solicita su grata presencia en la cena de reconocimientos 2025. Clara leyó la tarjeta varias veces. Gabriel, su esposo, no sabía qué decir. ¿Vas a ir? Clara asintió. Sí, ya no voy como empleada. Voy como quien soy ahora. La cena se realizó en el mismo hotel donde había sido humillada. Pero esa noche, Clara entró diferente. Llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba su porte, el cabello suelto y una seguridad que llenaba el lugar. Varias personas la saludaron con sorpresa. Algunos la abrazaron sinceramente, otros desviaron la mirada. Entre ellos, Camila, sentada en la mesa de la familia Villalobos, con el rostro rígido. Cuando Ernesto subió al escenario, se notaba que había envejecido. Sus canas eran más evidentes y su voz menos firme. Dio un discurso largo sobre adaptación, cambios y liderazgo, y entonces dijo, este año queremos reconocer a una persona que, aunque ya no forma parte de nuestra empresa, dejó una huella imborrable. Clara Ramírez, ¿nos haría el honor de subir al escenario? El salón quedó en silencio. Clara se levantó despacio. Cada paso que daba hacia el escenario pesaba, pero no por miedo.
Era el cierre de un ciclo. Ernesto la esperaba con una placa de cristal en las manos. Gracias por tu excelencia, tu compromiso y tu legado. Clara tomó el micrófono, respiró hondo, miró al público y habló. Trabajar aquí me enseñó muchas cosas, pero la más importante fue esta. El valor no lo define un título, lo define cómo te tratan cuando creen que ya no los necesitas. Muchos bajaron la mirada. Camila se removía incómoda en su asiento. Clara continuó. La lealtad sin respeto es servidumbre, y yo aprendí a no conformarme con migajas cuando sé lo que valgo. Gracias por esta placa, pero más gracias aún por haberme mostrado que puedo brillar por mí misma. El aplauso fue tímido al principio, pero poco a poco más personas se sumaron. Clara bajó del escenario con dignidad. No necesitaba venganza, ya la había conseguido. Cuando volvió a su mesa, Clara se encontró con varios excompañeros que querían hablar con ella. Algunos se disculparon por no haberla apoyado cuando la situación ocurrió. Otros le pidieron consejos sobre cómo salir de ambientes tóxicos sin destruir su carrera. Ella respondió con calma y sinceridad. No fue fácil. Me costó noches sin dormir, pero entendí que quedarme esperando reconocimiento era regalar mi poder y decidí recuperarlo. Esa noche, al salir del evento, don Ernesto la interceptó en el vestíbulo. Clara lo miró directo a los ojos, sin rencor, pero sin ternura. Él bajó la voz y dijo, no esperaba que aceptaras la invitación, pero me alegra que lo hicieras. Clara cruzó los brazos. ¿Por qué me llamaste? Ernesto tragó saliva, porque necesitaba reconocer lo que no supe valorar en su momento. Ella asintió. Lo hiciste, ya está. Iba a marcharse, pero él insistió. Si alguna vez quieres volver, las puertas están abiertas. Clara lo miró fijamente. No quiero volver a donde no fui vista. Al día siguiente, la noticia del reconocimiento a Clara corrió por toda la empresa. Algunos empleados actuales empezaron a cuestionarse si seguir allí valía la pena. El liderazgo de Camila era frágil y cada cliente perdido era una herida más. Clara, desde Nexa Logística, seguía sumando victorias. Incluso había sido promovida a directora de operaciones para toda Centroamérica. El respeto que ahora recibía era consecuencia directa de no haberse conformado. Unos días después, Margaret, una excompañera del área contable, la llamó. Clara, perdón por contactarte así, pero ¿ustedes están contratando? Aquí están hablando de despidos. Muchos clientes se han ido desde que tú te fuiste. No culpo a Camila, pero no sabe manejar presión. Clara la escuchó en silencio. Pensó en todo lo que había pasado. Pásame tu currículum. Tal vez podamos encontrar un lugar para ti. Durante las siguientes semanas, varios antiguos compañeros se unieron a Nexa Logística. No porque Clara los reclutara, sino porque el colapso en Villalobos Soluciones era cada vez más evidente. Los rumores de venta, recortes y reestructuraciones llenaban los pasillos. Clara, sin buscarlo, se había convertido en una figura de referencia. Alguien que había hecho lo que todos temían, irse, y le había salido bien. Lo más irónico fue cuando Daniel, uno de los clientes más antiguos de Villalobos, llamó personalmente a Clara. Clara, queremos trabajar contigo. No importa en qué empresa estés. Confío en ti, no en logos. Ese contrato fue el que terminó de hundir a la empresa de Ernesto. Daniel representaba el 30% de sus ingresos. Al perderlo, tuvieron que cerrar 2 sucursales y por primera vez, Ernesto enfrentó una junta con pérdidas. Camila, por su parte, renunció un mes después. Dijo que necesitaba reencontrarse profesionalmente, pero todos sabían que no pudo con la presión. Nadie la juzgó, simplemente no estaba preparada. Clara nunca habló mal de ella. No, es culpa suya que la pusieran en un lugar que no se había ganado. La culpa es de quien la puso ahí. Un día, Gabriel, el esposo de Clara, le preguntó en la cocina, ¿te arrepientes de haberte ido? Ella dejó la taza de café sobre la mesa y lo miró. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Él sonrió. Estás más fuerte que nunca. Clara respiró hondo. Estoy donde siempre debí estar. Solo necesitaba recordármelo. Con el tiempo, Villalobos Soluciones fue absorbida por otra compañía. El nombre desapareció y con él, la historia que Clara había ayudado a construir. Pero en su nuevo cargo, ella inició un programa interno para mentoría de mujeres en liderazgo.
Su objetivo era claro: que ninguna otra profesional pasara por lo que ella pasó sin apoyo. Y así, sin escándalos, sin venganza ruidosa, Clara logró justicia. No necesitó destruir a nadie, solo necesitó elegir su dignidad, trabajar duro y mantenerse fiel a sí misma. Esa fue su forma de ganar, y lo hizo como una verdadera profesional. Un lunes por la mañana, mientras Clara revisaba correos en su oficina, recibió una invitación para dar una charla en una universidad local sobre liderazgo femenino en entornos corporativos. Dudó por un instante. Ella no se consideraba una oradora, ni alguien carismática de escenario, pero recordó todas las veces que deseó haber escuchado una historia como la suya antes de resignarse al silencio. Aceptó. Esa decisión abriría otra etapa inesperada en su vida. La charla fue en un auditorio pequeño, frente a estudiantes de administración y recursos humanos. Clara se presentó sin títulos rimbombantes. Contó su historia con honestidad, sin adornos. Habló de la traición, del miedo, del día que entregó la carta de renuncia y de todo lo que vino después. Al terminar, varios alumnos se acercaron a abrazarla, agradecerle y compartir historias similares que vivían como pasantes o en sus primeros trabajos. Clara comprendió que su experiencia tenía más valor del que imaginaba. Esa charla se volvió viral. Alguien la grabó y la subió a redes con el título "La mujer que renunció con dignidad y conquistó su lugar en el mundo". En pocos días fue invitada a más eventos, entrevistas en podcasts e incluso le propusieron escribir un libro. Clara se sintió abrumada al principio, pero también agradecida. Nunca buscó fama, solo buscaba respeto, pero si su voz podía ayudar a otras, entonces valía la pena. Un día, recibió un correo de una mujer joven que había estado en el evento del hotel, aquella noche de la premiación. Se llamaba Sofía y trabajaba en el área de marketing en Villalobos cuando todo sucedió. Gracias a ti tuve el valor de renunciar también. Me fui a otra empresa donde por primera vez me preguntaron qué opinaba. Solo quería que lo supieras. Clara leyó el mensaje en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. También empezaron a llegarle historias de hombres que se sintieron inspirados por su ejemplo. Me recordaste que uno puede empezar de nuevo a cualquier edad. Dejé una empresa donde me apagaban lentamente y ahora estoy emprendiendo. Clara comprendió que su caso no era exclusivo de mujeres ni de entornos familiares. Era una historia universal, la de alguien que dijo "basta" cuando nadie más se atrevía. Una tarde, caminando por el centro de San José, se encontró con Camila. Fue un cruce breve, accidental. Camila iba sola, con ropa informal, y al verla, bajó un poco la mirada. Clara la saludó con un gesto de cabeza. Camila se detuvo, respiró hondo y dijo: "Lo arruiné todo, ¿verdad?". Clara no respondió de inmediato. Luego contestó con serenidad: "No era tu responsabilidad salvar lo que nunca te correspondía liderar". Camila asintió en silencio. No se dijeron más, pero en esa breve conversación también hubo cierre. Don Ernesto, según le contaron después, se retiró de la vida empresarial unos meses más tarde. Nadie supo con certeza si lo hizo por la presión, por el cansancio o por vergüenza. Clara nunca habló mal de él públicamente. En privado solo decía: "Me enseñó lo que no quiero repetir con nadie que trabaje conmigo". Y así fue. Su equipo la admiraba, no por temor, sino por respeto auténtico. El nuevo capítulo de su vida incluyó viajes a otros países, reuniones con líderes internacionales y colaboraciones con organizaciones que promovían la equidad profesional. Pero Clara jamás olvidó de dónde venía. Cada vez que subía a un escenario, miraba a la primera fila como si hablara consigo misma de hace años. Estás cansada, pero no estás rota, no estás sola. Solo necesitas decidir que mereces algo mejor. Y un día le pidieron que grabara un mensaje para una campaña nacional sobre liderazgo femenino. Le dieron libertad total para decir lo que quisiera en menos de un minuto. Clara miró a la cámara, respiró profundo y dijo: "A veces la mayor victoria no es que te elijan, es elegirte tú misma". Esa frase se volvió lema para muchas mujeres que salieron de trabajos tóxicos después de verla. Pasaron los años y la
Historia de Clara dejó de ser solo una anécdota profesional. Se convirtió en un símbolo. En entrevistas, cuando alguien hablaba de ella, no la llamaban la exnuera del empresario, ni la que fue reemplazada por la sobrina. La llamaban por su nombre y por lo que representaba. Una mujer que supo decir hasta aquí con la cabeza en alto. Y eso, en el mundo corporativo, era más revolucionario que cualquier escándalo. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en su casa, Clara encontró una copia de su antigua carta de renuncia. Estaba doblada dentro de un libro de planificación que usaba en Villalobos Soluciones. Leyó cada línea con otra mirada. Ya no era una mujer dolida. Era una mujer que había recorrido todo ese camino y que hoy vivía en paz. En la última hoja del cuaderno, había escrito una frase en tinta azul. Si no me abren la puerta, construiré mi propia entrada. Clara decidió enmarcar esa hoja. La colgó en la pared de su oficina, justo al lado de los reconocimientos obtenidos en Nexa Logística y de una foto de su primer día en la nueva empresa. Cada vez que alguien nuevo entraba al equipo y preguntaba por esa frase, ella contaba la historia. No con amargura, sino con fuerza, como quien sabe que atravesó el fuego y salió más firme. Un nuevo reto llegó cuando le ofrecieron liderar la expansión de Nexa Logística a Sudamérica. Era una propuesta enorme. Implicaba trasladarse, comenzar desde cero en varios aspectos. Clara dudó. Ya tenía estabilidad, pero recordó cómo se había sentido al aceptar su primer nuevo empleo después de dejar Villalobos, con miedo, pero también con esperanza. Y dijo que sí. Antes de partir, organizó una reunión con todo su equipo en Costa Rica. Fue emotiva. Muchos lloraron. Nos cambiaste la forma de trabajar, Clara, pero sobre todo nos cambiaste la forma de vernos a nosotros mismos, le dijo uno de sus colegas. Ella respondió con una sonrisa sincera. Ustedes me devolvieron la confianza. Solo estoy devolviendo lo que recibí. En su primer día en la nueva oficina en Bogotá, Clara volvió a sentir ese cosquilleo en el estómago. Pero no era nerviosismo, era entusiasmo. Su experiencia hablaba por sí sola, pero ahora su intuición también se había vuelto aliada. Ya no dudaba de sí misma. Entró al edificio con paso firme, saludó a todos con cercanía y empezó a construir desde cero, otra vez. Mientras tanto, en San José, la antigua sede de Villalobos Soluciones fue vendida a otra compañía. La placa con el apellido fue removida de 1900. La entrada. A nadie le sorprendió. Lo que alguna vez fue símbolo de tradición se había vuelto una advertencia sobre lo que pasa cuando se prioriza el favoritismo por encima del mérito. Clara no celebró la caída, pero sí reconoció la justicia. Una noche, Gabriel la llamó por videollamada. Estoy orgulloso de ti, Clara. Siempre supe que tenías algo grande dentro. Ella sonrió con ternura. Gracias por no interponerte cuando tomé mis decisiones. Eso fue clave. Él se encogió de hombros. No podía detenerte, y me alegro de no haberlo intentado. Esa fue una de las pocas veces en que hablaron del pasado sin dolor. Un joven periodista le pidió una vez que resumiera su historia en una frase. Clara pensó durante unos segundos y respondió: fui invisible hasta que decidí verme a mí misma. El periodista quedó en silencio. Luego escribió esa frase como título de todo el reportaje. Y así llegó a miles de personas que, como ella, estaban en la línea entre resistir y renunciar. Años después, cuando le preguntaban si todo valió la pena, Clara no dudaba. Sí, porque ese día que entregué mi carta cambió todo. Fue un solo día, pero partió mi vida en dos. Lo que vino después fue difícil, sí, pero también fue mío. Yo lo elegí, y nadie me lo regaló. Y eso para ella fue la forma más completa de justicia. Un jueves en la tarde, Clara fue invitada a un foro internacional de liderazgo en Buenos Aires. El evento reunía a mujeres referentes de toda América Latina y ella sería una de las oradoras principales. Cuando leyó su nombre en la agenda oficial, sintió un nudo en la garganta. Era la confirmación de algo que en el pasado parecía impensable, que su voz, la de una mujer que fue ignorada durante años, ahora era escuchada en auditorios llenos. Su intervención fue aplaudida de pie, no por elocuencia ni por espectáculo, sino por la verdad con la que hablaba. Clara relató sin drama cómo un solo día
el de su renuncia, le cambió la vida. Cómo haber escrito aquella carta con serenidad había sido más poderoso que cualquier grito o reclamo, y cómo su salida había abierto puertas que ella ni siquiera sabía que existían. Al terminar, una empresaria joven se le acercó y le dijo: «Gracias por no gritar. Gracias por demostrar que la firmeza también puede ser silenciosa». Clara se sintió profundamente conmovida. Siempre había creído que justicia no era aplastar al otro, sino recuperar lo que te pertenece: la dignidad, el respeto, la voz. Y aquella frase lo resumía mejor que nada. Una noche, desde su departamento en Bogotá, Clara escribió una carta para sí misma. La tituló «A la Clara que se sintió pequeña». Era una carta íntima, llena de verdades difíciles, pero también de orgullo. Hablaba de todas las veces que dudó, que pensó en rendirse, y de cómo esa versión suya fue necesaria para llegar hasta donde estaba. No la rompió, la guardó en una caja con fecha, para abrir en 10 años. En su entorno laboral, Clara era ahora un ejemplo no por su cargo, sino por su historia. Muchos de sus colaboradores actuales no sabían los detalles, pero bastaba ver cómo tomaba decisiones o cómo escuchaba al equipo para notar que había algo en ella que no se enseñaba en ninguna universidad. Era la experiencia de haber sido invisible y haber elegido no seguir siéndolo. Un día recibió una notificación por correo. El dominio web de villalobosoluciones.com había expirado. Nadie lo había renovado. Era un detalle menor, técnico, pero para Clara fue simbólico. Era el cierre, final de un ciclo. La empresa que la menospreció ya no existía ni en Internet, pero lo que ella construyó después seguía vivo y creciendo. En una entrevista para televisión, le preguntaron si había perdonado a don Ernesto. Clara pensó unos segundos antes de responder. «No sé si perdón es la palabra. Creo que entendí. Él era el producto de su tiempo, de sus miedos, pero yo no tenía que cargar con eso. Así que solté y seguí». Fue una respuesta que se viralizó. Muchos dijeron que era una forma elegante de hablar del perdón sin justificar el daño. Años después, cuando Clara cumplió 50, organizó una cena íntima con amigos y colegas. No hubo discursos ni homenajes, pero alguien le preguntó en tono casual: «¿Te imaginaste alguna vez que llegarías hasta aquí?». Clara alzó su copa y respondió: «Jamás, pero si algo aprendí es que cuando uno se elige a sí mismo, el resto empieza a encajar». Fue un brindis sencillo, pero todos lo recordaron. Ya no hablaba de Villalobos Soluciones, ni siquiera cuando se lo preguntaban, no por rencor, sino porque ya no ocupaba espacio en su mente. Era un capítulo cerrado. Lo importante era lo que construía a diario. Su foco estaba en el presente, en su equipo, en los nuevos proyectos y en seguir abriendo espacio para otras personas como ella, talentosas, invisibilizadas y cansadas de esperar. Y así, en la historia de Clara, no hubo gritos ni venganza explícita. Solo una decisión tomada un día común que cambió el rumbo de todo. Su justicia no llegó con escándalo. Llegó en forma de respeto, oportunidades, puertas abiertas y una vida plena. Porque a veces, lo más poderoso que uno puede hacer es irse. Una tarde de domingo, Clara recibió un mensaje de voz de una antigua compañera que no escuchaba hacía años. «Clara, solo quería decirte que renuncié. Después de tu charla me animé. Ya tenía la carta escrita desde hace meses, pero me faltaba valor. Gracias por ser ese empujón». Clara escuchó el audio varias veces. No conocía los detalles de la historia de aquella mujer, pero entendía perfectamente lo que significaba tomar esa decisión. Y es que, sin proponérselo, Clara se había convertido en referente para quienes sentían que su trabajo valía, pero que sus jefes no lo veían. Para quienes callaban por miedo, para quienes esperaban el momento correcto que nunca llegaba. Su relato no era épico, pero era real, y eso lo hacía poderoso. Era la historia que cualquier persona podía vivir si se atrevía a elegir su propio valor. Un editor les propuso convertir su experiencia en libro. «No tienes que hacerlo perfecto, solo honesto». Clara aceptó. Escribió durante meses, sin prisa, sin buscar impactar, solo contar. El libro se tituló «La carta que me salvó», y en la portada, una frase: «No fue el final, fue el comienzo».
En la presentación, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Gracias por contar lo que yo nunca supe cómo decir. Ese día, Clara entendió algo profundo. Su historia no era solo suya, era de todas las personas que alguna vez fueron omitidas, subestimadas, calladas, y también de quienes decidieron tomar el riesgo de cambiar su rumbo, porque al final, lo que ella había hecho no fue huir, fue elegir, y esa elección había multiplicado su vida, su voz, su propósito. Cuando cumplió 10 años desde aquella carta de renuncia, Clara volvió a abrir la caja donde estaba la nota escrita para abrir en 10 años. Leyó la carta que se había escrito a sí misma. Sonrió. Había cumplido cada palabra. Ya no era la mujer que dudaba de su valor. Era alguien que se levantaba cada día sabiendo exactamente lo que traía a la mesa. Clara no se hizo millonaria. No ganó premios internacionales. No apareció en portadas de revistas, pero sí logró algo que muchos no se atreven a buscar: respeto, paz y propósito. Y eso era más que suficiente, era más que cualquier título, porque lo construyó sola, paso a paso, con cada elección que hizo cuando todo parecía perdido. En retrospectiva, no le guardaba rencor a Ernesto, ni a Camila, ni a quienes aplaudieron el anuncio de aquella promoción injusta. Entendía que a veces la vida te empuja justo donde necesitas estar, y a veces la mayor traición se convierte en el mayor impulso. Sin ese acto de deslealtad, quizás jamás habría salido de ahí. Quizás seguiría esperando una validación que nunca iba a llegar. Una tarde cualquiera, mientras preparaba café, Gabriel le dijo: «Nunca te lo dije, pero ese día que llegaste a casa y me contaste lo de la carta, te vi diferente. Más liviana, más tú». Clara lo miró y sonrió. Ese día empezó mi vida de verdad, y lo creyó, porque todo lo que vino después nació de esa decisión, y nunca se arrepintió. Así fue como Clara, sin escándalos, sin venganza violenta ni justicia divina, recuperó su lugar en el mundo. Lo hizo con dignidad, estrategia, trabajo y paciencia. Lo hizo en silencio, pero con fuerza. Y lo más importante, inspiró a otros a hacer lo mismo, porque a veces la mejor venganza no es gritar, es prosperar.